Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas La Primera Pregunta. Recuerden que nos encontramos en contraplano.com y laprimera.cl con los abogados Juan Peirano y Clark Contreras. El tema a tratar el día de hoy es la educación cívica y pública. Darles la bienvenida a nuestros abogados y que nos cuenten un poquito sobre esta ley. Bueno, para explicar esta ley, eh, permite que entre el empleador y el trabajador se suspenda la relación laboral sin darle término al contrato de trabajo. Por lo tanto, el trabajador no va a ser despedido, permitiéndole a este trabajador cobrar su seguro de cesantía en las mismas condiciones como lo haría si estuviese desvinculado, pero sin perder su fuente laboral. En el fondo, la ley exime al empleador de la obligación de pagar la remuneración, pero sí eh, la obligación de pagar las cotizaciones previsionales respectivas. Y en cambio el trabajador se le exime de la responsabilidad de prestar los servicios por el cual fue contratado, y su remuneración va a ser pagada con cargo a ese seguro de cesantía. La, esta presente ley fue una ley de urgencia cuya tramitación completa se efectuó en no más allá de 10 días y atendido también a su carácter de urgencia, también se trató de inspirarla en 4 principios básicos, ¿ya? El primer principio que ampara esta ley es el de la protección a la vida y la salud pública, ¿ya? Porque mientras este estado de excepción constitucional producto del coronavirus, ¿ya? Las primeras medidas que se solicitan es el distanciamiento de las personas. Eso, las medidas de distanciamiento y no aglomeración deben propender por parte del Poder Judicial a que no se efectúen durante este tiempo. Primera pregunta. En el artículo 3 se entiende que los tribunales deben postergar todas las realizaciones de dichas diligencias. En el caso que los tribunales no respetaran dicho acuerdo, ¿qué sanción o qué problemas les ocasionaría dicho hecho? Esta norma va a suspender los procedimientos judiciales que tengan a futuro ciertas diligencias que habría que realizar en un tribunal, ¿ya? O que la persona debe concurrir a las dependencias, ya sea para declarar como testigo, como parte, o algún comparendo al que pueda llamar el tribunal. Pregunta número 2. En el caso de los que estén tramitando procedimientos judiciales, tienen un tiempo de 10 días del impedimento dentro del término de los 2 días siguientes del cese del impedimento. ¿Qué pasará si no reclaman dentro de los 10 días hábiles, por así decirlo? La justicia no puede detenerse, ¿ya? Hay temas que son de urgencia y eh, que tienen que tener conocimiento, ya que mientras se encuentre vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe, no se podrán decretar diligencias ni actuaciones judiciales que de realizarse puedan causar indefensión a la contraparte, ¿ya? Y tal como les señalaba anteriormente, también la protección a la vida de impedir estas aglomeraciones o estas situaciones de acercamiento. También se ha inspirado en un principio de resguardo de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, ¿ya? Ya que la justicia no puede detenerse por ello, ¿ya? Se han regulado dos áreas
en esta nueva ley, que es el tema penal, que es el conocimiento de las causas que tienen los juzgados de garantía y los juzgados de tribunales orales en lo penal, ¿ya? En la cual solamente se le dará tramitación a causas que tengan carácter urgente, especialmente aquellas relacionadas con personas que se encuentren actualmente privadas de libertad, ¿ya? Y que no han sido condenadas por los delitos a los cuales han sido formalizadas o imputadas. Entonces, hay un tema de cautela de garantía y mucho movimiento en los tribunales debido a ese tipo que han aumentado las solicitudes de modificación de medidas cautelares, ya que se ha podido dar la facilidad de, como el último principio que está inspirado, el debido proceso y los usos de medios tecnológicos. Se ha podido avanzar mucho en esta materia en estos días, llegando al punto de que se pueda solicitar una audiencia de revisión de cautelar y se pueda hacer los alegatos vía videoconferencia, lo cual no era utilizado hasta la creación de esta ley por los tribunales. Uno tenía que concurrir y alegar en el mismo tribunal los derechos de su defensa. Pregunta número 4. ¿Por qué se declaró que no se emitieron pronunciamientos en el control preventivo de la constitucionalidad en los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del proyecto de ley? Le señalaron como carácter de urgente que aquellas audiencias que se relacionan con medidas de protección o cautelares referidas a niños, niñas y adolescentes, solicitudes de entrega inmediata, autorizaciones de salidas del país, casos de violencia intrafamiliar, de relación directa y regular, alimentos provisorios, pero estas dos últimas de acuerdo a las circunstancias del caso. Estas suspensiones de audiencia rigen en todo el territorio de la República y, como dije en un principio, se van a extender hasta el 17 de junio o puede ser inclusive prorrogable. Último que me quería señalar de que el principio de acceso a la justicia, ¿ya? Las mismas cortes de apelaciones han creado líneas telefónicas, ¿ya? Y una página anexa también para poder facilitar a todas las personas que se encuentren en estas situaciones urgentes que antes les señalé, para tener un acceso libre y garantizado a poder denunciar actos de violencia intrafamiliar o los delitos que estuviesen ocurriendo, o las materias que les señalé también en el tema de familia. Pregunta número 5. ¿A qué se refiere la ley cuando explica que el empleador remitirá mensualmente a la Dirección del Trabajo la nómina de trabajadores que se hayan visto afectados dentro de las suspensiones de obligaciones contractuales respecto a las que se hayan solicitado de las prestaciones? Bueno, como les señalé, las obligaciones del empleador que se acojan a este beneficio, a esta ley, en primer lugar es seguir pagando las cotizaciones previsionales de los trabajadores que se acojan a esta suspensión, y en segundo lugar, la obligación del empleador de entregar la documentación, una nómina, de todos los trabajadores que se van a acoger a esta suspensión, tanto a la administradora de fondos de cesantía como a la Dirección del Trabajo. Documentación que debe ser fehaciente y fidedigna. Pregunta número 6. En el caso que el empleador, trabajador y o representante, según sea el caso, de la organización sindical respectiva, quien deba presentar a la sociedad administrativa del fondo de cesantía,
Una declaración jurada simple, en el caso de que esta no sea presentada, ¿qué medidas tomarán al respecto? Bueno, las sanciones que incurren el empleador o los trabajadores, en su caso, que no entreguen la información, el listado de la nómina, en forma fidedigna, tanto a la Dirección del Trabajo como a la administradora de fondos de cesantía, incurren en sanciones administrativas. Y estas sanciones están establecidas en el artículo 506 del Código del Trabajo, y que establece una serie de sanciones, de multa, eh, dependiendo del quién incurre en la multa. Por ejemplo, en caso de una microempresa, establecen multas desde 1 a 10 unidades tributarias mensuales. Estamos hablando entre 50.000 y 500.000 pesos. Si es una mediana empresa, entre 2 a 40 UTM, que son entre 100.000 y los 2 millones de pesos. Y en caso de una gran empresa, entre 3 a 60 unidades tributarias mensuales, que vendrían siendo unos entre los 150.000 pesos y los 3 millones de pesos. Debemos tener presente que estas sanciones pueden ser duplicadas o triplicadas en el evento o dependiendo de la gravedad del asunto, cuestión que se va a ser eh, estimada por la Dirección del Trabajo respectiva. Y pregunta número 7, ¿cuál sería la mayor sanción de la reclusión a las personas que obtuvieron un beneficio mayor al que les correspondía? Bueno, es una pregunta muy buena, ya que aparte de los beneficios antes señalados, esta ley tipifica un nuevo delito y que dice relación con que a través de simulación o engaños se obtenga algún beneficio mayor de lo que corresponda. Bueno, aquí se establecen sanciones tanto para las personas como para las empresas que incurran en estos actos fraudulentos. Con respecto a las personas naturales, la ley establece penas restrictivas de libertad, o sea, la cárcel, y penas que van entre los 541 días y los 5 años de cárcel. Por parte, si es el empleado, una persona jurídica la que incurre en estos actos fraudulentos, se arriesga a las penas establecidas en la ley 20.393, que señala las penas de delito para las personas jurídicas, y sanciones que pueden ir entre la disolución de la sociedad, el no permitir que realicen actos o contratos con el Estado, y lo más grave, sanciones de multa que pueden eh, fluctuar entre los 20 millones de pesos y los 15.000 millones de pesos, en caso, como lo dije, de que sea una empresa la que incurra en un acto fraudulento. Hasta aquí llegó nuestra sección de entrevista. Dar las gracias a nuestros abogados y esperamos volvernos a ver en otra sección. Recuerden que nos encontramos a través de contraplano.com y la primera tv.cl.